Ahora voy a presentar a la doctora Castro. La doctora María Castro es investigadora de la Universidad de Michigan, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Tiene un laboratorio muy grande, muy equipado y con mucha gente trabajando. Me es difícil presentar a la doctora Castro en forma objetiva porque le tengo muchísimo cariño. La conozco hace 20 años cuando fui a su laboratorio, que en ese momento estaba en Los Ángeles. Ahora, hace unos más de 10 años se mudaron a Michigan, están pegados al hospital, que tiene muchísimos pacientes de excelencia, así que están haciendo mucho trabajo con muestras de pacientes, están haciendo un ensayo clínico. Ella les va a contar. Ella trabaja en gliomas adultos desde hace muchísimo tiempo y desde hace un tiempo empezaron a trabajar también en gliomas pediátricos. María es egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es bioquímica, hizo su doctorado también en La Plata y después tiene una inmensa carrera en Europa y Estados Unidos. Brevemente les cuento sus antecedentes. Su CV es de 150 páginas, así que lo hago muy breve para darle lugar a ella para hablar. Ella tiene, imagínense que tiene más de 350 papers, más de 13.000 citas, dirigió más de 20 tesis doctorales, más de 30 postdocs. Su laboratorio es muy grande, siempre está lleno de técnicos. Recibe estudiantes de la escuela secundaria en los veranos. Van voluntarios. Es realmente un lugar súper vibrante. El trabajo que hacen ella y bueno, Pedro, su compañero de vida y de laboratorio también, es siempre a la vanguardia, siempre buscando más, siempre muy creativo, siempre colaborando con mucha gente. Ellos además, ella es una persona muy generosa, siempre nos ayuda a todos, comparte las herramientas biológicas que desarrolla, todos sus modelos, todos sus plasmios, todos sus vectores. Realmente es una persona que tiene un impacto en la vida y en la carrera de todas las personas que la conocen y que se la cruzan en la vida y en el trabajo. Así que es un orgullo presentar a María. Muchísimas gracias por aceptar, María, siempre nuestras locuras al último momento. Siempre te subís a estas cosas, así que te re agradecemos y no quiero gastar más tiempo en presentarte y quiero escucharte. Quiero que todos quieren escuchar el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor para mí hablar en este foro, ya que soy argentina y tengo un gran apego por nuestro país y por nuestra gente y por la universidad pública. Ojalá pudiera estar ahí el 2 de octubre para ir a marchar con ustedes y es realmente muy emocionante. Espero que se haga algo para recuperar esta joya de nuestra educación. Bueno, entonces ahora pasamos al tópico de la charla y lo que le quería contar es una historia que hicimos en el laboratorio justo con un grupo de chicos argentinos, fundamentalmente Santiago Jase, que es el primer autor de este paper, que vino desde la Universidad Nacional de La Plata, vino a trabajar en nuestro laboratorio hace más o menos 6 años y medio y ahora se mudó a un cargo independiente en la Universidad de Chapel Hill, acá en Estados Unidos. Lamentablemente, Argentina en este momento no se puede volver, no es un clima propicio para la investigación científica. Así que estoy muy orgullosa de que este trabajo fue hecho predominantemente por un grupo de argentinos en el exterior. El tópico de mi charla es, gracias Nico por tu gran charla, fue muy interesante, muy global, muy en detalle. Yo voy a hablar específicamente de los tumores hemisféricos. Ups, no se mueve esto. Ahí vamos. Ok, entonces los tumores de los cuales les voy a hablar hoy es uno de los subtipos de los cuales habló Nico más temprano, pero antes quiero destacar el hecho que los tumores infantiles malignos ahora son la mayor causa de muerte en niños y adolescentes, o sea que ya han superado las leucemias, o sea que es un dato muy dramático de alguna manera porque hay un gran, ¿cómo se podría decir? Hay un gran impedimento en desarrollar nuevas terapias para estos tumores. En particular, les voy a hablar de los tumores que tienen la mutación en la histona, que de ahora en más los vamos a llamar G34R, y estos son tumores difusos de alto grado que se originan en la corteza cerebral. Como explicó Nico antes, se ocurren en adolescentes y adultos jóvenes. La incidencia máxima es alrededor de los 16, 17 años y estos tumores están asociados con mutaciones en TP53, que es uno de los guardianes del genoma, y
ATRX, que es una proteína que está encargada de modificar la estructura de la cromatina, que es la estructura que está en el núcleo, que es la estructura que modifica la expresión de genes a partir del DNA. Entonces, estos tumores tienen esta mutación en el residuo G en la posición 34 que muta a R. Los detalles no importan, pero es una mutación en una histona, la histona 3, que trae muchas modificaciones a nivel de la expresión génica en estos tumores. Entonces, el gol de nuestro proyecto era descubrir vulnerabilidades que fueran específicas con esta mutación. Es un poco lo que explicó Nico antes, que las terapias para estos tumores no son generales, sino que están especializadas o dirigidas a tumores con mutaciones específicas. Es lo que se llama medicina personalizada. Entonces, para embarcarnos en este proyecto, lo que decidimos hacer con Santiago y con Belén, que ella sí volvió a Argentina, está en el Leluar ahora, es desarrollar, y Felipe, que es un chico chileno que también volvió a Argentina y lamentablemente no se pudo quedar, volvió a su país en Chile a continuar con su carrera de investigación y de desarrollo en la industria farmacéutica. Decidimos generar este modelo que en ratones que replica exactamente todas las lesiones genéticas que se encuentran en los tumores humanos, porque ese es uno de los problemas en desarrollar nuevas terapias basadas en modelos animales o líneas celulares, tanto humanas como de ratones, en dishes de alguna manera, fuera del organismo, que no replican las condiciones del tumor in situ. Entonces, estos ratones tienen el sistema inmuno completamente competente y tienen todas las lesiones genéticas que se encuentran en estos tumores en humanos. Para usar esto usamos una técnica para los científicos en la audiencia y para los no científicos voy a tratar de hacerlo didáctico. Es una técnica que se basa en un sistema que se llama la bella durmiente y es una enzima que estaba dormida, es una enzima prehistórica que había estado dormida por millones de años. Y un grupo de científicos en Minnesota, son dos húngaros que hicieron un sabático en Minnesota, a través de modificaciones genéticas lograron resucitar esta enzima. Y lo que hace esta enzima se llama transposasa. Y lo que hace, la función de esta enzima es que incorpora en el genoma las lesiones genéticas que nosotros queremos incorporar. O sea que usamos esta técnica para incorporar en el genoma de las células del cerebro del ratón todas las lesiones genéticas que se encuentran en los tumores humanos. Entonces, esta lesión genética está flanqueada por estas secuencias, la enzima viene, la corta y la inserta permanentemente en el genoma de las células del cerebro. Y así es como se desarrolla esta técnica, o sea, tenemos los ratones de un día y con una jeringa muy lentamente se inyectan una mezcla de los plásmidos que contienen todas las lesiones genéticas en los ventrículos laterales, de manera que las células que van a ser afectadas por estas lesiones genéticas son las células stem cells que están bordeando al ventrículo, que son las células de origen de estos tumores. Y la otra ventaja de este sistema es que se puede ver cuán eficiente fue la técnica, porque también estos plásmidos codifican luciferasa, que se puede medir por bioluminiscencia en vivo en tiempos reales. Entonces vemos que la técnica es muy eficiente, todos los ratoncitos adquirieron las lesiones genéticas, y después también podemos ver cuán rápido progresa el tumor en vivo, y también se puede ver si los tumores están respondiendo a las terapias. O sea que esta es una plataforma muy versátil que se puede usar para testear nuevas drogas y ver cuán eficientes son, no solo cuán eficientes son en inducir la regresión del tumor, también podemos ver toxicidades y también podemos estudiar la respuesta inmune a las drogas. Y también se podrían estudiar ritmos circadianos. O sea que es una plataforma muy versátil que permite hacer experimentos muy interesantes que luego se pueden trasladar a los humanos. Entonces acá es como desarrollamos el modelo. Vamos por acá. Como summary, se inyectan los plásmidos, se ve que la técnica funcionó, se ve que cómo el tumor crece. La otra ventaja es que estos tumores se pueden disecar, o sea que se pueden sacar y se pueden cultivar in vitro, se pueden cultivar como neurosferas, se pueden hacer organoides, o sea que se puede hacer mucho trabajo in vitro y estos organoides mantienen muchas de las características del tumor in situ en el cerebro. Y esta es la curva de sobrevida, o sea que los animales, una vez que son inyectados con estas lesiones genéticas,
tienen más o menos una sobrevida media de 125 días y todos los animales sucumben con la presencia de estos tumores que son muy agresivos. Y acá tienen la histología, un poco de cómo se ven estos tumores en los ratones. Ven que la histona mutada se expresa en casi todas las células, que la tinción para ATRX se fue, o sea que las lesiones genéticas están presentes. Y vemos también que la estructura del tumor es un tumor muy invasivo, como se presenta en los humanos, y tiene características de glioma de alto grado, zonas de necrosis. Acá ven las zonas de las palizadas, se ven zonas de hemorragias y también se ven células mitóticas, o sea que, y estas células que son gigantes. O sea que tiene las características histopatológicas de los tumores humanos y también las características de sobrevida y todas las lesiones genéticas. Estos son los otros modelos que les voy a presentar hoy. Son modelos humanos, o sea que son líneas humanas que contienen el P53 mutante y el HRX mutante, líneas humanas que tienen la histona wild type, como dijo Nico, hay tumores que son wild type también, y también líneas que obtuvimos de pacientes. Estas también son de pacientes, pero estas son de otros laboratorios, donde después de la cirugía se ponen las células en cultivo y estas células se pueden mantener y se pueden hacer experimentos en estos flasks de cultivo. Lo primero que vimos en estos, y no importa mucho los detalles, les voy a contar la historia en general, es que primero hicimos RNA-seq, o sea, secuencia de los RNAs en las células, en estos tumores, y vimos una cosa muy interesante, y eso lo que vimos, que les voy a contar hoy, es que todas las enzimas y las moléculas que median la reparación del ADN están totalmente suprimidas. Esto si comparamos la histona wild type con la histona mutada. Vemos que los que tienen la histona mutada, toda la maquinaria que repara el ADN está muy, muy baja. O sea que estos tumores no son capaces de reparar su ADN, lo que implica que tienen inestabilidad genómica. Lo mismo vimos en las células humanas, exactamente lo mismo. Estas son las que tienen la histona wild type, estas son las que tienen la histona mutada, y vemos que todas las familias que influyen o intervienen en la reparación del ADN están completamente suprimidas. Esto es muy importante porque tiene que ver con la biología del tumor. Y acá lo que hicimos fue hacer un mining de los databases de los pacientes que son available, están públicamente a la disposición de los investigadores, y vimos exactamente lo mismo, que en todos los databases de muchos, muchos pacientes, todas las vías que reparan el ADN están disminuidas en los pacientes pediátricos que tienen la mutación en esta histona. O sea que por varios, eso es la otra cosa que es importante en nuestro trabajo, que no solo nos quedamos con los modelos en ratones, sino que también vemos líneas de pacientes y también usamos tumores sacados de los pacientes a nivel quirúrgico. Les voy a mostrar algunos datos sobre eso. Porque lo que nosotros queremos hacer es llegar a una conclusión general que nos permita desarrollar nuevas terapias que se puedan aplicar a muchos niños, en particular, en este caso, a todos los niños que tengan la mutación en esta histona, y que sea aplicable a nivel, que sea fácilmente aplicable, que se pueda aplicar en un centro de alto grado y en un centro de no tanta complejidad, pero a la vez especializado, como dijo Nico, porque estos tumores son raros y la gente que trata, los profesionales que tratan a estos niños tienen que tener experiencia en este campo. Entonces, continuando con esta línea, lo que le mostré hasta ahora es que el ADN no se puede reparar bien. Y el ADN se repara por dos vías, una vía que es recombinación homóloga y esta otra vía que es por juntar los extremos del DNA. Y esta vía, la de reparación homóloga, es una vía muy accurate, o sea que repara el DNA sin errores, y esta vía lo repara con errores, pero las dos lo reparan. Y estas son varias de las enzimas que funcionan para la reparación. Lo que les quiero destacar es esta enzima en particular, que es una histona fosforilada que se deposita donde hay roturas del DNA en ambas cadenas. O sea, si tenemos roturas del DNA, se va a depositar la histona esta que es H2AX. Entonces lo que hicimos luego es ver si funcionalmente, efectivamente, el DNA se repara menos
en las células tumorales con la histona mutada que con la histona wild type. Y para eso usamos un plásmido que tiene la GFP rota, o sea que no tiene color. Si las células reparan la GFP, se vuelven verdes. Y la pueden reparar por la recombinación homóloga o por el otro método. En los dos casos se ven verdes. Acá ven que la recombinación homóloga, que es la forma de reparación del ADN más específica y sin errores, está muy disminuida en las células que tienen la mutación en la histona, tanto en las células de ratón como en las células humanas. Y acá vemos lo que pasa con el otro tipo de reparación, que es cuando una de las cadenas está rota, no las dos, y se ve aquí que también en las células del ratón y en las células humanas, la capacidad de estas células de reparar el ADN es mucho más baja. Y acá vemos lo que pasa con las células de pacientes que se obtuvieron del quirófano. Acá vemos también, estas son las células que tienen la histona wild type y estas son dos líneas celulares de pacientes, dos cultivos de pacientes, que también vemos muy disminuidas la capacidad de estas células con la histona mutada de reparar el ADN. Y acá vemos lo que pasa, Nico dijo hoy que estos tumores se irradian. Y vemos, entonces lo que les voy a mostrar es que vemos qué es lo que les pasa a las células de estos tumores cuando se irradian. Esto es un experimento in vitro, o sea, en una Petri dish de cultivo, y también les voy a mostrar experimentos in vivo en ratones. Entonces, lo que les quiero mostrar es, ¿se acuerdan que antes les había dicho que cuando el DNA está roto, esta histona se deposita? O sea que tenemos un marcador o un biomarker para ver cuán roto está el DNA de las células tumorales. Y lo que también se sabe es que la radiación induce roturas en el ADN y así es como mata las células tumorales. Entonces acá vemos cuando las células no están radiadas, no hay deposición de la histona, entonces estas células, esto indica que el ADN no está dañado. Acá vemos que a medida que aumenta el tiempo post-radiación, hasta 24 horas, vemos que la deposición de la histona aumenta y acá empieza a bajar un poco. Lo que implica esto es que el DNA se daña más y acá está empezando a ser reparado. Mientras que en la histona wild type la radiación es mucho menos efectiva, vemos daño aquí y acá ya vuelve a condiciones casi normales. O sea que la histona mutada tiene mucho mayor daño infligido por la radiación. Y acá tenemos la cuantificación. O sea que esto es muy importante desde el punto de vista terapéutico. Como dijo Nico, la radiación se usa como terapia y yo creo que es nuestra arma más efectiva en este momento. Lamentablemente, la farmacología no excepto para las fusiones, las terapias farmacológicas son mucho menos eficientes que la radiación. Lo otro que vimos in vitro es cuando uno irradia las células, estas células pierden la capacidad de formar colonias. Entonces, cuanto menos colonias hay, más sensibles son las células a la radiación. Y es evidente acá cuando ven el número de colonias, cuando no se irradian, hay muchísimas en la histona mutada y la histona salvaje, pero a medida que aumentamos la dosis de radiación, vimos que en la histona mutada las células están completamente muertas y no hay colonias, mientras que en la histona wild type aún son más resistentes. Y acá tienen la curva, o sea que con la histona mutada hay mucho menos colonias que con la histona wild type. Este es el experimento en los ratones y acá se los muestro en los humanos, es aún más sorprendente. Se ve que con la histona mutada las células son mucho más resistentes, se necesitan una alta dosis de radiación para matarlas, mientras que las células que tienen la mutación en la histona son mucho más sensibles y ya después de 2 Grays ya no quedan más células en la Petri dish. Entonces hay compuestos que se llaman, supongo que los farmacólogos y neurooncólogos en la audiencia conocen a los inhibidores de PARP. Y esto quiero hacer una pequeña anécdota porque es un poco un reflejo de cómo estamos atrasados en implementar terapias en los niños. Y esto se debe un poco a cosas económicas. Por un lado, alguien anteriormente había mencionado compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas no están interesadas en desarrollar nuevas terapias para tumores cerebrales, ni en adultos ni en niños. ¿Por qué? Porque, como dijo Nico antes, hay muy pocos pacientes, entonces no hay plata.
Por lo tanto, nos queda a nosotros, a los investigadores en las universidades y los neurooncólogos en los hospitales, tratar de mover este campo. Entonces, una de las cosas que creo que en los cuales hay una gran oportunidad es tratar de trasladar medicamentos que se usan para otros cánceres y ver si de alguna manera esos medicamentos se podrían implementar en la población pediátrica, pero no de una manera random como se hizo hasta ahora, sino de una manera más, digamos, más sistemática, como es el trabajo que les quiero mostrar hoy. Entonces, en particular, estos inhibidores de PARP están utilizados para varios cánceres, creo que incluyendo cáncer de mama y cáncer de pulmón, y lo que hacen estos inhibidores inhiben la reparación del DNA. Entonces, eso trae muerte celular. Cuando el PARP se une al DNA que está roto por la radiación, por ejemplo, se inhibe que la célula repare el DNA, se acumula mucho daño y eso trae aparejado muerte celular. Por lo tanto, es un arma para combatir el cáncer. Entonces, como nosotros vimos que los tumores que tenían la mutación en la histona tenían grandes defectos en reparar su DNA, lo que pensamos es que se podrían usar estos inhibidores y ver cómo funcionan en estas células. Entonces, primero se hace trabajo in vitro, porque es el trabajo más fácil y se ve si vale la pena continuar con esta técnica o con esta línea de pensamiento. Y acá lo que vimos es que cuando usamos el inhibidor de PARP, que se llama Pamiparib, es uno de una generación más moderna, hay varios, pero este es uno de los últimos que se desarrollaron, que tiene una potencia muy grande y tiene permeabilidad a través de la barrera hematoencefálica. Eso es algo muy importante porque los remedios que se usan o la quimioterapia que se usan para cánceres periféricos, ninguno funciona en el cerebro porque no tienen permeabilidad en la barrera hematoencefálica. O sea que encima está esa montaña que hay que sobreponer para poder tratar eficientemente a los tumores cerebrales pediátricos. Entonces, lo que ven acá, las curvas azules son para las células que tienen la histona salvaje y las curvas rojas son las células que tienen la histona mutada. Y lo que ven es que para matar a las células con la histona mutada se necesita una dosis mucho más baja del PARP que para matar a las células con la histona salvaje. Y estos son las células del ratón, las células humanas y las células humanas que pudimos extraer de los pacientes. O sea que en los tres modelos, tanto en el ratón como en los dos modelos y las varias líneas humanas, vemos que estos inhibidores son mucho más potentes, o sea que estamos por buen camino. Y otro de los inhibidores que también se desarrollaron para tratar otros cánceres son inhibidores que bloquean a los checkpoints del ciclo celular, porque para que la célula repare su ADN, tiene que parar el ciclo celular. Si la célula continúa ciclando, tiene errores, se llama catástrofe de error en la replicación del DNA y la célula muere. Hay inhibidores de esos checkpoints y esos inhibidores se usan para otros cánceres. Cuando los probamos en los cánceres pediátricos difusos hemisféricos de glioma, vemos que también la dosis que se necesita para matar a las células que tienen la histona mutada son mucho más bajas que las que se necesita para matar a la histona wild type. Y ahí vamos de vuelta a lo que dijo Nico antes, de cuán importante es a todos los estadios en el tratamiento de estos pacientes. La patología. Es muy importante saber si los niños que presentan con tumor van a tener la histona mutada o tienen la histona wild type, porque vemos que hay diferentes respuestas a las diferentes terapias y la diferencia es muy significativa. Entonces, por lo que le conté hasta ahora, especialmente la parte donde les conté que la maquinaria para reparar el DNA es defectiva en estos tumores, lo que nosotros pensamos es entonces, si eso es cierto, debería confirmarse que la radiación es más efectiva en los tumores que tienen la mutación que en los tumores que son wild type. Y para eso fuimos a los ratones in vivo. Entonces acá ven que los ratones que tienen la histona wild type responden a la radiación, pero todos mueren. Los ratones que tienen la histona mutada sobreviven. O sea que, y esto fue, acá les cuento una anécdota, porque lo que hicimos fue implantar los tumores con la histona wild type y con la histona mutada en ratones y vimos al día 7, cuando el tumor se ve por bioluminiscencia que hay un tumor de un tamaño significativo,
hicimos el curso de radiación, que son 2 semanas por 2 grays cada día. Entonces, gráfico lo mandamos para pedir un grant al NIH, y esto era lo que presentamos como datos preliminares. Y uno de los revisores, el grant no salió la primera vez, ahora está funded, pero uno de los revisores dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Usted nos está mostrando que la radiación cura los tumores que tienen la histona mutada, mientras que no se cura en los niños. Entonces la respuesta cuando volvimos a mandar el grant es, esto es para probar una hipótesis, porque los tumores son muy pequeños. Lo que hay que hacer es tratar a los ratones cuando los tumores son mucho más grandes. Y ahora les vemos, esto es simplemente para demostrar que los tumores que tienen la mutación responden mucho más a la radiación que los tumores que son salvajes. Y lo otro importante que también se mencionó antes es que la radiación tiene dos efectos. Uno, matar a las células tumorales, pero también, por la inflamación que causa, induce una respuesta inmune. Entonces lo que hicimos es, todos los ratones que sobrevivieron al tratamiento, les implantamos otro tumor y no les dimos ningún tratamiento, y casi todos los animales sobrevivieron. Lo que implica es que la radiación en este grupo particular de tumores induce una respuesta inmune. Entonces, volvemos de vuelta a la inestabilidad de los cromosomas en este subtipo de tumores, y vemos que las células, estos son los núcleos teñidos con DAPI, estos son los tumores wild type. Cuando los irradiamos, vemos que se forman estos micronúcleos, que son pedazos de cromosomas que se liberan y están rodeados por una membrana. En las células que tienen la histona mutada, ya sin irradiación hay más de estos micronúcleos, y cuando irradiamos hay aún muchos más. Y estos son los datos que les muestro aquí. No irradiados hay bajos niveles de estos micronúcleos. Cuando se irradian aumentan mucho, estos en las histonas wild type, y esto es lo que pasa en la histona mutada. O sea que esto es otra indicación de la inestabilidad genómica de estos tumores. Acá lo vemos en los pacientes. Esto es el análisis de la inestabilidad genómica usando databases de pacientes, y vemos que en los pacientes que tienen la histona mutada hay muchísima inestabilidad genómica. Entonces, la siguiente pregunta es cómo esta inestabilidad genómica y la represión de la replicación del ADN contribuye con la inmunidad en estos modelos. Y para esto vamos a ir a una ruta que se llama STING, y esta ruta STING es una ruta de inmunidad muy primitiva. Fue la primera ruta de inmunidad que se presentó en los organismos casi procarióticos, y responden a pedazos de ADN, por ejemplo. Y como yo les conté que estos tumores tienen inestabilidad genética y micronúcleos que se rompen, va a haber pedazos de DNA o de ADN en el citoplasma de estas células tumorales que van a estimular esta vía de inmunidad innata, que va a dar origen a la secreción de interferones y citoquinas, que va a promover una respuesta inmune contra los tumores. Y esto es lo que les voy a mostrar acá de manera bioquímica, donde vemos que cuando se irradian estos tumores, a medida que va pasando el tiempo, cada vez hay más STING en los que tienen la mutación en la histona, mientras que los que tienen la histona wild type no hay activación de STING, solo un poquito a la media hora. Y los mismos resultados con las células humanas, o sea que la vía de inmunidad innata está mucho más estimulada en los tumores que tienen la mutación en esta histona. Y acá vemos la parte de secreción de citoquinas, vemos los interferones beta que se secretan a muy altas concentraciones en respuesta a la irradiación en los tumores que tienen la inmutación. Acá vemos en las células, estos son las células de ratón, estas son las células humanas, también muy alta secreción de estos interferones que estimulan la respuesta inmune, y si bloqueamos la ruta de STING vemos que están totalmente bloqueados en los ratones y muy bloqueados también en los humanos. También vemos liberación de ATP, que es una molécula que también favorece a la respuesta inmune. Acá tenemos las células con la mutación en la histona, y vemos que está mucho más potenciado que en las células que tienen la histona wild type. Y también vemos esta molécula, que es una molécula de daño, que también está mucho más estimulada en las células que tienen la histona mutada comparados con la histona wild type.
O sea que tenemos varios pedazos de este rompecabezas que nos indican que estos tumores van a ser más sensibles a a la radiación. Nos indican que estos tumores tienen inestabilidad genómica, por lo tanto, si usamos inhibidores de las rutas que reparan al DNA o inhibidores de los checkpoints del ciclo celular, vamos a poder potenciar la eficacia de la radiación. Y esto es lo que les muestro acá. Entonces, esto es lo que le mostramos al reviewer que criticaba cómo nos está mostrando un modelo donde la radiación cura con el de los humanos no cura. Entonces, lo que hicimos fue dejar crecer a los tumores más, porque es un poco lo que pasa con los tumores humanos. Cuando vienen a consultar con el neurooncólogo, el tumor ya es un tumor grande, o sea que uno tiene que lidiar con una masa tumoral de un tamaño significativo, y el neurocirujano puede remover la mayor parte de la masa tumoral, pero hay células que van a siempre quedar atrás. O sea que lo que hicimos acá es un poco reproducir lo que se ve en la clínica, que es tratar a los ratones cuando los tumores son de un tamaño bastante grande. Y acá vemos entonces que la radioterapia, que es esta curva anaranjada, ya no es más curativa, modifica, o sea que les da una poco más de sobrevida y de alguna manera también la parte de comportamiento se mejora un poco porque disminuye el edema, disminuye la masa tumoral, pero todos los ratones se mueren del tumor. Cuando le damos el inhibidor de pamiparib, el inhibidor del PARP que se llama pamiparib, solo tampoco funciona, pero cuando los combinamos ahí tenemos una respuesta muy pronunciada. La sobrevida media no se logra porque hay 60% de los animales que sobreviven long term y están curados, y la combinación tiene un mecanismo sinergístico. Esto también va un poco a la parte de la quimioterapia y el tratamiento. O sea, acá vemos que los tratamientos monoterapéuticos, las líneas de tratamiento de monoterapias no funcionan. O sea que hay que moverse a la combinación. Radiación sola no funciona, el inhibidor del PARP solo tampoco funcionará. Cuando combinamos el inhibidor del PARP con la radiación, ahí sí tenemos una respuesta muy significativa. Y lo mismo ven cuando usamos los inhibidores de los bloqueantes del ciclo celular. Entonces acá cuando se usa solo no funciona, la radiación sola es un efecto mínimo, mejora la sobrevida media pero no cura nada. Cuando los combinamos ya tenemos más o menos un 40% de animales que curamos. O sea que la forma de moverse hacia adelante para estos tumores es combinar terapias. El problema con estos tumores, como explicó Nico y como les cuento yo ahora, es que estos tumores siempre recurren, o sea que son hemisféricos. El cirujano en general es capaz de no solo remover la masa tumoral, sino que ahora se ha demostrado, especialmente en adultos, donde las poblaciones hay más pacientes y se pueden hacer ensayos más grandes, que con una resección máxima y segura, que no afecte, que no altere el normal funcionamiento cognitivo de estos pacientes, el cirujano es muy efectivo en poder de alguna manera remover la mayor parte del tumor. Lo que pasa es que siempre hay células que quedan atrás que el neurocirujano no ve. Y estas son las células que al relativamente poco tiempo, un año y medio, 2 años, depende del paciente, el tumor siempre vuelve. Y esto es lo que mata. El tumor que vuelve es un tumor más agresivo, debido a los tratamientos se hipermuta, o sea que este tumor es muy agresivo, y una vez que recurre hay muy poco tiempo para intervenir de ninguna manera. Entonces, lo que es importante es que los tratamientos tengan memoria inmunológica. Significa que el sistema inmune sea capaz de reconocer el tumor cuando vuelve a crecer. Y esto es lo que estas terapias que les mostré antes aquí logran. Estos tumores, estos animales que sobrevivieron largo tiempo y están curados, lo que hicimos fue darles otro tumor, de alguna manera simulando una recurrencia y sin ningún tratamiento. Vemos que los animales que se les implanta el tumor, que no fueron tratados antes, todos mueren. Mientras que los animales que sobrevivieron a la radiación
y al pamiparib o al cell cycle checkpoint, el inhibidor de los cell cycle checkpoints, todos sobreviven, lo que indican que estas combinaciones lograron inmunología contra el tumor, o sea, lograron desarrollar una respuesta inmune contra el tumor. Estos son los animales que mueren, tumores enormes, súper infiltrativos, súper agresivos, y estos son los animales que sobreviven a largo plazo y están totalmente, no hay ninguna muestra de tumor, o sea que las combinaciones son muy efectivas. Y acá les muestro cuando usamos esas combinaciones en ratones que no tienen un sistema inmunocompetente porque le sacamos los linfocitos citotóxicos, las terapias fallan totalmente. O sea que eso demuestra que las terapias están mediadas en gran medida por el sistema inmune. Ok, entonces lo importante, el mensaje hasta aquí es que estos tumores tienen la maquinaria de reparación del DNA dañada, tienen inestabilidad cromosómica, responden mejor a la radioterapia, pero eso no es suficiente. Hay que ayudarlos, hay que combinarlos con quimioterapias que bloqueen la reparación del DNA. O sea que la radiación lo daña, los bloqueantes inhiben que se repare y eso es lo que causa la muerte de las células tumorales, da origen a una respuesta inmune y los animales, hasta 60% de los animales se cura. Entonces, lo otro que les quería mostrar, antes les hablé del pathway de STING, que está causado por la eh, liberación en el citoplasma de estas células de pedazos de ADN, porque los cromosomas son inestables, y eso estimula el STING pathway. Si los ayudamos a humanos y ponemos radiación con pamiparib y STING, ahora la terapia es, yo diría, muy, muy efectiva y aproximadamente por el 80% de los animales se salvan. Todos estos quimioterapéuticos que les estoy mencionando están disponibles y están siendo implementados en humanos para otros cánceres. Nunca se probaron en pediátricos. Y acá está cuando usamos el inhibidor del ciclo celular, checkpoint, con radiación y con STING, también una respuesta muy, muy poderosa. Entonces, lo otro que le quería mostrar es algo que también está en la clínica, pero para pacientes adultos, es los immune checkpoints, que Nico también habló un poco de esto. En pacientes todavía no se han implementado, creo que para ningún tipo de cáncer. La pregunta que nos hicimos, ok, es si estos tumores son más sensibles a la radiación, si los combinamos con inhibidores de la reparación del DNA y los estimulamos con estimuladores de la ruta de STING, tenemos unas curas muy impactantes y esto está todo mediado por el sistema, en gran parte por el sistema inmune. ¿Qué pasaría si ahora lo combinamos con un immune checkpoint blockade? Y acá es lo que tenemos, ahora curamos a todos. O sea que mi mensaje es, hay que combinar. El otro mensaje es, acá vamos a las conclusiones. Hay defectos en la reparación del ADN y inestabilidad genómica en los tumores que son tan mutados, se los vamos a llamar G34, eh, gliomas hemisféricos difusos. La inhibición de PARP magnifica la eficacia de la radioterapia. Y estos tratamientos fallan si los animales son inmunodeficientes, lo que implica que hay un gran rol del sistema inmune en mediar la eficacia de todas estas terapias. La segunda parte de las conclusiones es que se estimula, porque hay pedazos de cromosomas en el citoplasma de estas células, se estimula esta vía que da origen a inmunidad innata y eso extiende la sobrevida de los animales y si uno bloquea esa vía, la respuesta desaparece. O sea que es una vía muy importante para mediar la eficacia de estos tumores. Entonces, cómo la eficacia en vivo que les mostré en los ratones, los modelos de ratón y en las células humanas en cultivo, se trasladan al clinical scenario. Y acá es otra historia, que todos los papers tienen historias. Este paper tardó 6 años en publicarse, 5 años y medio, 6 años. Lo mandamos a publicar y vino con una serie de comentarios. Con Santiago y otra gente del grupo respondimos a las críticas, pero la crítica más acuciante que tenía este paper
y yo estoy segura que esto fue una crítica de un neurooncólogo, fue la siguiente, a ver, para los neurooncólogos de la audiencia. Ellos dijeron, ok, el trabajo fantástico, muy interesantes, muy trasladable a la clínica, pero hay un ensayo clínico, o sea, que era un insider, porque el ensayo clínico no se había publicado, ahora creo que ya se está publicado, o se publicó parcialmente. Hay un ensayo clínico en Europa y con pacientes de Europa y de Estados Unidos donde se está usando radiación con inhibidores de PARP, y ese ensayo clínico dio resultados negativos. Entonces nos metimos al ensayo clínico y ahí los neurooncólogos de nuestra universidad nos ayudaron, pudimos tener acceso a los datos y lo que vimos es que, y de vuelta, ahí voy a lo que dijo Nico antes, cuán importante, ese ensayo clínico era no estratificado, eran todos los pacientes pediátricos de glioma de alto grado, no, cero respuesta. Entonces, la respuesta que nosotros dijimos es, bueno, en este, en este ensayo clínico no hubo estratificación. Era predecible, porque cuando usamos en los ratones con la estona salvaje, esos tratamientos tienen una eficacia mucho menor. Pero el reviewer no estaba convencido, dijo, ok, si el modelo de ustedes es tan bueno que puede predecir respuestas clínicas, ustedes me tienen que demostrar que si estratificando a las pacientes, ahora digamos usando los ratones, ¿cierto? En los ratones que tienen la estona G34 mutada, si ustedes combinan radiación con el inhibidor de PARP que se usó en la clínica, no tiene que funcionar. Yo dije, oh my God, esto sí que va a ser muy difícil, porque en el ratón en general las cosas funcionan mucho mejor que en los humanos. Entonces, lo que habían usado en la clínica se llama el PARP, el inhibidor de PARP que usaron en la clínica, se llama Veliparib, que es un inhibidor de una generación más temprana. Lo primero que vimos era que era mucho menos efectivo en un cultivo. El Beliparib necesitaba una IC50 de 300, mientras que el Pamiparib 60. Es la dosis que se necesita para matar el 50% de las células en Petri dish, ¿cierto? O sea que es más potente en las células de ratón, en las células de humanos que nosotros le pusimos la histona y en las células de los pacientes sacados de quirúrgicas. Y en los G34 es aún más potente, o sea que el pamiparib de por sí era más potente. No sé por qué, y eso es lo otro que es un poco indignante. ¿Por qué la gente va con las cosas más viejas en vez de usar lo más nuevo? Esto era un inhibidor mucho más viejo, esto era más nuevo, se sabía que era permeable, por eso nosotros lo elegimos, y sin embargo hicieron el ensayo clínico con el inhibidor, que era menos potente y que no pasa la barrera hematoencefálica. No lo puedo entender. Pero bueno, así fue. Hicimos el ensayo en los ratones y no funcionó. Para mí fue un shock. Acá tienen los ratones sin tratar, acá tienen la radiación sola y acá es la radiación con Veliparib. Es el PARP inhibitor que no penetra la barrera hematoencefálica. Eso es lo otro frustrante, que se usan cosas que se sabe a priori que no van a funcionar. Yo no lo entiendo. O sea que esto es un llamado a la comunidad de interaccionar más. Yo creo que los científicos básicos, yo tengo que reunirme con Nico y decirle a Nico, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Porque todas estas drogas están accesibles y vamos con drogas que son malas. Hacemos ensayos clínicos que salen un montón de plata y no sirven. Entonces es muy frustrante. Pero bueno, hay que moverse para adelante. Entonces, la conclusión de esta parte es que el modelo que tenemos es predictivo de los clinical outcomes. Ahí el paper lo aceptaron. Y eh, este paper se sacó la tapa del Journal of Clinical Investigation, estuvimos muy contentos. Y bueno, para mí lo más reconfortante es que el ratón este ratón que generamos es muy valioso, es muy versátil, lo compartimos, o sea que si alguien, creo que ya se lo dimos a Maru, pero si alguien más en Argentina lo quiere, encantada de compartir, y que usemos más estas técnicas y estas posibilidades para movernos de una manera más inteligente y con más datos básicos para implementar ensayos clínicos. No sería, bueno, ahí le tengo que preguntar a Nico, no sé si hay otros neurooncólogos en la audiencia, después tengo otra parte que les quiero mostrar, pero no sería tan difícil implementar pamiparib con radiación, porque está available, ¿viste? Entonces, no sé cuán difícil sería de hacer
implementar este ensayo clínico en la Argentina. Y lo otro que también yo recomendaría en base a estos datos es los inhibidores de los compuestos que estimulan la ruta del STING, que también están available y que se han usado en humanos. Y esos son compuestos que están disponibles. No sé cuán difícil sería implementar un ensayo clínico para tratar a los niños con estos tumores en Argentina. Eso lo dejo como pregunta y por ahí para una Yo discusión. quisiera por ahí contestar muy brevemente que el problema básico que tenemos es que los pacientes que tienen esta específica mutación son poquitos. Exacto. Entonces, tendría que ser un estudio multipaís, no solamente Argentina, porque no vamos a juntar suficientes pacientes. Desgraciadamente, por suerte, que no es muy frecuente porque es un tumor muy malo, Seguro. pero para hacer un protocolo de investigación uno necesita un número de pacientes y esta especial mutación es bastante Es infrecuente. rara, seguro. Entonces, ahí necesitaríamos no un protocolo en Argentina, sino que por ahí la industria farmacéutica que tiene esta especial inhibidor de PARP hiciera un multicéntrico y que la Argentina participara. Ok, ahí tengo una cosita para agregar, que es lo que se hace acá en Estados Unidos, porque estoy de acuerdo, es una mutación y hay pocos pacientes, es una mutación infrecuente, gracias a Dios, y hay pocos pacientes. Lo que se hace acá es una cosa que se llama compassionate grounds, no sé si en Argentina existe esa terminología, Nico, ¿nos puedes ayudar? ¿Cómo se llama en Argentina? Sí, uso compasivo. Uso compasivo. Y lo que se hace es vos tenés un paciente y se hace acá, se trata a un paciente. Vos tenés un paciente, tiene este diagnóstico, tenemos estos datos y se le pide a la compañía farmacéutica que done el remedio, es un remedio oncológico. La radiación es standard of care. O sea En Argentina es muy poco frecuente que nos regalen medicación en uso compasivo. En mi experiencia, Nico puede también comentar, el único laboratorio que nos ha dado en forma constante medicación para gliomas de bajo grado y algunos de alto grado es Novartis, que es el Dabratrame, que una vez que se aprobó, por supuesto, ya no hubo más uso compasivo, pero por años lo estuvo dando. Pero después es muy difícil conseguir uso compasivo en Argentina. No sé si en otros países de Latinoamérica existe, pero en Sí, Argentina... sí, en otros países es más sencillo, digamos, o sea, los pacientes, algunos pacientes que han podido viajar al exterior y están recibiendo ONC, lo hacen a través sí. de un uso compasivo de Chimerix. O sea que eso me parece que es algo que la comunidad se podría mover para tratar de lograr tener estos medicamentos y no es fácil, María, pero eso es algo que tiro esa María, posibilidad. yo La tomo... última parte de la charla que les quería contar es, con Pedro y Maru fue parte de este desarrollo, desarrollamos una terapia génica que se basa en estimular el sistema inmune. Y esta terapia génica también descubrimos que funciona muy, muy bien en estos tumores porque ya de por sí estos tumores son inmunogénicos porque, como les dije antes, tienen pedazos de DNA de su genoma inestable en el citoplasma que estimulan a la respuesta inmune endógena. Entonces, si aún la estimulamos más, va a ser aún más potenciado. Entonces, les cuento brevemente, es una terapia génica con adenovirus. Esto sería también fácil de implementar en Argentina porque nosotros ya tenemos los vectores virales de grado clínico. Habría que ver la manera de transportarlos a Argentina y habría que ver la manera de tener cirujanos y neurooncólogos que estuvieran dispuestos a implementar esta terapia en los niños con tumores cerebrales. Pero funcionaría de la siguiente manera. Este ensayo clínico ya se terminó en pacientes adultos con glioma de alto grado con resultados muy buenos y se publicó en el Lancet, lo publicamos en el Lancet Oncology a fines del año pasado. Son dos adenovirus, uno que expresa la timidina quinasa del herpes simplex tipo 1. Esta timidina quinasa con ganciclovir mata las células tumorales que se están dividiendo activamente. Y el otro adenovirus codifica para una citoquina que se llama FLT3 ligand, que recluta las células dendríticas al cerebro, que son las que comienzan una respuesta inmune. Estas dendríticas capturan a los antígenos tumorales, migran a los draining, los ganglios linfáticos del cuello. Ahí le presentan los antígenos a CD8 con la ayuda de CD4 y desarrollan CD8 citotóxicos que son específicos para el tumor,
que migran al cerebro y matan a las células que la timidina quinasa o el neurocirujano no logró extirpar, y también desarrolla memoria, de manera que si el tumor vuelve, se reviven estos linfocitos, se despiertan y se expanden y van a remover al tumor que recurre. Y les voy a mostrar algunos datos. Este paper lo estamos revisando para Cancer Cell, y también tenemos un ensayo clínico que va a abrir acá en la Universidad de Michigan en el 2025. Ya está aprobado, ya tenemos la plata para el ensayo y está aprobado por el IRB, así que lo que estamos haciendo ahora es viendo las formas de consentimiento y cómo reclutar a los pacientes y de dónde van a venir estos pacientes. Entonces, ¿cómo lo probamos en los ratones? Es que implantamos estas células con la histona mutada. Acá esperamos a que el tumor fuera muy, muy grande. Le inyectamos los virus en la masa tumoral y luego tratamos a los animales con ganciclovir para que maten a las células tumorales que se están dividiendo activamente, y medimos sobrevida. Brevemente, esto se los cuento brevemente, pero vemos que estos son los tumores no tratados, estos son los tumores tratados. La sobrevida media fue indefinida y más o menos entre el 60 y 70% de los animales fueron curados, y vemos que en el microambiente tumoral aumentan las células inmunes, aumentan las células, los linfocitos CD8 y CD4, y acá vemos a los CD8 citotóxicos que van a atacar al tumor y matar a las células tumorales, que también aumentan mucho cuando tratamos a las masas tumorales con gene therapy. Lo que les dije antes, el problema es la recurrencia, y vemos que esta terapia da respuesta inmunológica. Todos los animales que sobreviven a largo plazo fueron implantados con otro tumor en el hemisferio contralateral, y vemos que todos esos animales sobreviven. Estos son los animales que murieron del tumor: necrosis, hemorragias, infiltración, palizadas, tiene todo, muy alto grado. Y estos son los animales que fueron curados. Y esto es cómo funciona la terapia. Entonces se inyecta en la masa tumoral en los ratones. En los humanos lo que se hace es diseca el tumor, el cirujano diseca el tumor y el cirujano inyecta. O sea que es muy simple, por eso es una terapia que en Argentina se podría implementar muy fácilmente. Los virus se mantienen a -80, que también es algo que es muy accesible. Se cargan las jeringas, una jeringa con cada virus, y el neurocirujano remueve el tumor y en la cavidad tumoral inyecta los virus. En los humanos adultos hicimos 20 sitios, un volumen total de 1 mililitro, o sea que más o menos 100 mililitros por sitio de cada vector, aproximadamente. Y eso se inyecta en la cavidad tumoral y luego se tratan a los pacientes con valaciclovir por 2 semanas y se espera. Y los resultados fueron muy buenos, realmente sorprendentes. Tuvimos 60% de los pacientes sobrevivieron más de 2 años, tuvimos 40% que sobrevivieron más de 3 años y 20% que sobrevivieron más de 5 años. O sea que para un tumor de glioma de alto grado en adultos fueron resultados muy, muy, muy positivos. Y hay que pensar que era un ensayo clínico, o sea que había pocos pacientes y fueron estratificados para incrementar la dosis de virus. O sea que eran los niños, ya sabemos cuál va a ser la dosis más alta con los cuales los vamos a tratar. Y vamos a expandir el tratamiento con ganciclovir, porque vimos que la expresión de la timidina quinasa, porque teníamos los pacientes primarios, o sea, podemos tener muestras de esos tumores. Cuando el tumor volvió, tuvimos muestras de esos tumores, y cuando hubo pacientes que el tumor volvió por tercera vez o fue pseudoprogresión, también se hizo cirugía, se sacó material de la cavidad tumoral, y vimos que la timidina quinasa se seguía expresando 3 años más después de haber puesto el vector en la cavidad tumoral. O sea que eso indica que se puede seguir tratando a los pacientes con valaciclovir. O sea que eso es lo que tenemos implementado, planeado para niños. Y quiero terminar agradeciendo a mi equipo. Lo lideramos con Pedro, que está acá está Pedro. Lo que les conté al principio fue liderado por Santiago Jase, que es este postdoc de Argentina. Felipe fue el que empezó con estos modelos en nuestro laboratorio, también fue el que comenzó con el desarrollo de estos modelos pediátricos. Y Belén, que es la que desarrolló, todos argentinos, un chileno, paradójicamente,
Belén, que ahora está en el Leluar, que fue la que desarrolló la terapia génica y es el paper que ahora estamos revisando para Cancer Cell, y también nuestros colaboradores, son muchos, especialmente con toda la parte de bioinformática y toda la parte de secuenciación de los tumores. Estos datos se corroboraron completamente en tumores humanos y tuvimos resecciones de tumores y ahí nos dieron tumores de todo el mundo. Traté de tener tumores de Argentina, lamentablemente no lo logramos, pero el equipo del Cancer Cell Paper es un equipo de como 40 personas y hubo tumores, como dijo Blanca antes, estos tumores son muy poco frecuentes, o sea que para tener suficiente cantidad de tumores para hacer la parte genómica en humanos, ahora esta es la colección más grande, lo voy a hacer, va a ser lo voy a compartir, o sea que si alguien del equipo, del grupo que está escuchando quiere los datos moleculares, encantada de compartirlos. Es Single Cell RNA-seq de todo o sea, el tumor, el microambiente tumoral, o sea que hay células tumorales, hay células del estroma del cerebro, hay células del sistema inmune, y contribuyeron del Hospital de Toronto, de niños, del hospital en Londres, un grupo de Barcelona, grupo de Stanford, grupo de Harvard, o sea que muchos contribuyentes para este trabajo que espero que sirva para mover el campo adelante y lograr nuevas terapias para estos niños. Estos son los que nos dan plata y paradójicamente, y esto tiene mucho que ver con el problema que tenemos en el campo pediátrico, que es que no hay plata. No quiero repetir esa frase maléfica, pero ¿por qué hay plata? No hay plata para esto. Plata hay, no hay plata para esto. Todo este trabajo se empezó con contribuciones de fundaciones, que son padres que se juntan y juntan plata. Entonces, en particular, Ian's Friend Foundation es el papá y la mamá de este chico Ian, que tuvo un tumor que juntó a mucha gente y juntan plata y dan plata para la gente que trabaja en estos tumores. Pediatric Brain Tumor Foundation, que también es una fundación, esta es una fundación de Atlanta, en Georgia, y esta es una fundación de Nueva York. Y también esta fundación, que es los papás de una nena de acá de Michigan que murió de este tumor, y también hacían lo que podían, vendían torta, lo que se puedan imaginar, y juntaban no demasiada plata, pero suficiente plata para darnos un poquito de respiro para poder hacer este trabajo. Y una vez que empezamos a tener resultados interesantes y que se podían trasladar a la clínica, ahí el NIH empezó a interesarse y nos empezó a dar grants grandes. Pero de vuelta, y la American Brain Tumor Association, que es una organización espectacular, que también le dio una beca a Belén para que hiciera, le pagó el salario a ella por 3 años para que pudiera hacer este trabajo. O sea que de vuelta, para hacer trabajo en tumores pediátricos es muy difícil conseguir soporte económico y hay que juntarse y hay que ser creativo y hay que rebuscárselas de alguna manera y trabajar juntos, o sea que hay que trabajar en conjunto para mover el campo. Bueno, acá terminó, muchas gracias y ya saben, todo lo que necesiten, células humanas, células de ratón, datos moleculares, encantada de compartir. Y si alguien está interesado en el ensayo clínico, en tumores pediátricos en Argentina también. Lo otro que quería decir es que este ensayo clínico no es específico para los chiquitos que tienen esta histona. Lo probamos también en los que tienen la histona, los midline, que son los tumores que también describió Nico antes, y también funciona. O sea que eso es una terapia más universal, porque esta terapia lo que hace es estimula el sistema inmune, o sea que no depende tanto de las mutaciones genéticas. O sea que este sería una terapia que se puede implementar más broadly, o sea, más universal para niños con estos tumores. Bueno, acá termino, encantada de responder algunas preguntas. Muchísimas gracias, María. La charla, como siempre, es espectacular, aparte es súper clara. El trabajo es impresionante. A mí me encanta que los familiares y pacientes y médicos que hay presentes sepan que hay alguien haciendo algo por estos chicos y que, si bien no están hechos los ensayos clínicos, están recién comenzando, hay una esperanza, alguien se está moviendo. Hay pero muchísimas preguntas. Yo les puedo contar una anécdota de un Por caso favor, muy personal que me toca muy de cerca, sí. porque hoy hablamos de por qué no se pueden hacer estos ensayos en los niños, que hay pocos niños. Ok,
Mi hermana murió de cáncer de pulmón muy joven. Lo que hicimos y esto de alguna manera a mí me inspira para poder hacer esto en los tumores pediátricos, ¿cierto? Tuvo su diagnóstico y el médico le dijo, el oncólogo le dijo, tenés 3 meses, este es un tumor non-small cell lung carcinoma, grado 4, está esparcido, ya tenía efusión pleural, tenés 3 meses. Ahí me llamó por teléfono, ¿qué hicimos? Le sacaron una biopsia de su tumor, le secuenciamos la biopsia, ahí Maru estaba en Cedars-Sinai y pudimos lograr ver cuáles eran las mutaciones o las lesiones genéticas que tenía esta mutación. Con un grupo de médicos oncólogos dijimos, ok, estos son los medicamentos oncológicos a los cuales puede responder este tumor. El oncólogo de ella era un oncólogo de Argentina, excelente, un chico muy joven, muy proactivo, me hace acordar a Nico, Blanca, no sé si hay otros neurooncólogos con mucha polenta, y este chico dijo, lo que ustedes me digan, yo lo hago. El conundrum fue así, que es un poco lo que dice Blanca y Nico, no hay, esto no está aprobado para la FDA, no, la insurance company no te va a pagar para estos remedios. Eran tres combinaciones de quimioterapias y bevacizumab. Entonces lo que hicimos es, pero el chico el neurooncólogo, ahora su nombre se me escapa, pero excelentísimo, trabajaba en el Mater Dei y creo que en el Hospital de Clínicas, dijo, si ustedes yo lo hago, ¿cómo hacemos para conseguir los medicamentos? Y entonces ahí juntamos plata y lo pagamos. Mi hermana era artista, así que vendió su obra de arte, se la vendí yo en Estados Unidos, es otra historia. Juntamos la plata para comprar los medicamentos. Mi hermana vivió 7 años con una calidad de vida extraordinaria. Entonces lo que yo digo es, ok, me dicen, no donan los medicamentos. Siempre hay una forma, siempre hay una forma. Hay que moverse por ahí. Especialmente acá les hablo a los papás de la audiencia que están escuchando, si vos tenés un familiar que tiene un cáncer y sabés que ese familiar se va a morir, movés cielo y tierra para conseguir lo que sea para tratar a esta persona. Lo que hay que saber es qué armamentos tenemos, Entonces, acá hay unas drogas que están en el mercado, se pueden comprar. Hay que conseguirlas, hay que poder tratar a estos niños. No sé, hay que poner mucha polenta en esto, pero ese es el mensaje que yo quisiera dejarles, que no se queden con el no, no se puede, no hay, no lo donan. Mi hermana lo que hizo también fue contactar ella a las compañías farmacéuticas, especialmente había una vacuna que habían desarrollado los cubanos con un laboratorio de Alemania, y le dijeron, mira, lo que tiene un mes de vencimiento te lo regalamos. Se lo mandaban por FedEx Argentina. Hay que moverse, no sé, ese es mi mensaje. Let's go for it. Sí, sí, Fácil sí, no es. María, súper de acuerdo con eso. Más con enfermedades raras, más con casos que no Sí, son comunes, porque no, va a tomar muchísimos años sumar, los por ejemplo, en laboratorios este caso, tienen, pacientes para sí. este ensayo. Entonces, Acá por lo menos los laboratorios sí tienen departamentos de donaciones y la gente puede escribir. En general las donan, acá las donan, porque acá pasa lo mismo. Yo, bueno, y también tenemos nuestro, la Asociación de Pacientes que en mueve nuestro, también esos pedidos. exacto, en nuestro laboratorio nosotros tuvimos un caso de un chiquito, se secuenció el tumor y vimos que tenía sobreexpresión del receptor de PGGF y hay muchos inhibidores que estaban disponibles y escribimos, mostramos los datos y le regalaron la droga al neurooncólogo de aquí para que pudiera tratar. O sea que acá sí se hace. No sé si es porque los laboratorios están acá y allá no hay, no sé, no entiendo bien por qué está la dificultad en conseguir las drogas gratis. No es la dificultad en conseguir las drogas gratis, sino en generar en la cabeza de los médicos la posibilidad de desobedecer mínimamente para involucrarse en los ensayos clínicos. El médico investigador está desapareciendo y eso es Claro, lo que necesitamos. Yo ofrezco en este instante, estoy al borde de las lágrimas porque me emocioné mucho de escucharte, María. De verdad te lo gracias. digo. Estamos en un país donde están haciendo pelota a la ciencia Sí, y yo quiero pedirle a todos los presentes, que son muchísimos, que hagamos ese ensayo clínico, que veamos la forma de que la ULAPA, la Unión Latinoamericana de Pacientes, encuentre a todos esos pacientes y que hagamos ese ensayo entre nosotros, sin mediadores, ciencia básica,
en casos desesperados puede ahorrarse los pasos que implica un ensayo clínico de traslacional con farmas involucradas. Perdón por haberme metido de prepo así No, sin levantar la mano, absolutamente. pero hagámoslo. Porque acá tenés los datos, tenés las células humanas en cultivo, las células de ratón en cultivo, los datos in vivo, hay datos totalmente cero toxicidad. Pero además están Sí, probados en pacientes para están otras probados, ya están patologías, probados en Otras entonces, humanos, enfermedades. no son, Sí, sí, no para son, otros. son drogas que ya fueron probadas en pacientes humanos. La radiación es standard of care en estos niños. Hay que moverlo. Yo puse recién acá en el chat una nota, es una pavada, pero es una nota de difusión que hicieron desde el San Joan de Barcelona en favor de empezar a promover los ensayos clínicos pediátricos, porque no se hacen, pero es básicamente por miedo y por falta de espíritu de investigación y de desobediencia científica. Y si nosotros en este momento político del mundo, y con eso creo que alcanza, porque mi charla al final, lo único que tengo para decir es esto que voy a decir, o sea, si el científico no desobedece, si no tiene el espíritu de Epur si mueve, estamos fritos. Sí. Epur si mueve, entonces hagámoslo, Por eso me hagámoslo. saco el sombrero del neurooncólogo que la trató, del oncólogo que la trató a mi hermana, que dijo, yo lo hago, ustedes me consiguen las drogas, yo lo hago. Y así fui. Exacto. Fue maravilloso escuchar, Es- perdón, que me colé así, yo siempre tengo que Gracias. agradecer. Me Muchas callo. gracias. María, hay muchísimas preguntas en el chat. ¿Te parece si las vas respondiendo y a lo Sí, mejor sí, dejar tu perfecto. contacto en el chat? Así Así, hacemos. ¿qué te parece? Bueno, te Perfecto. Y súper agradezco. después, La charla fue muy en todo arriba, en datos, en emoción, en polenta. Es Diga. realmente muchas increíble. gracias. Te Les agradezco comparto muchísimo. mi email acá, me pueden escribir. Deja tu email, sí, y si querés podés ir contestando las preguntas y tenés replay a cada una de las que sean de alguna cuestión puntual. Muchas son de felicitaciones, otras son de preguntas puntuales y podés dejar tu email ahí para que te Ahí lo contacte. dejo. Sí, me pueden Perfecto. escribir. Encantada de responder a las preguntas. Muchísimas gracias. La próxima vez en persona. Sí, por favor. Bueno, igual nos vemos dentro de poquito con Sí, María. Nos vamos con María y con Willy de viaje de egresados a la SAIB en Córdoba, así que ahí vamos perfecto. a tener más. Ahí lo vamos a ver a Mario, a César. Sí, no, felicitaciones María, es increíble tu trabajo y lo de tu Muchas equipo. gracias. Es increíble, no sabes la ansiedad que tenemos porque vengan a Córdoba y nos cuenten lo que hacen en Sí, persona y conocerlos y abrazarlos en persona porque hacen exacto. muchísimo trabajo por todo esto. Así Muchísimas que de mi gracias. lado estoy muy feliz, Mario también, así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hola María, ¿cómo estás? Carolina Pérez Castro. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, excelente. Yo tengo muchas preguntas, así que hice un par que son bastante básicas, pero después sí te voy a contactar para, así no le Sí, sacamos sí, me tiempo a la escribís y ahí jornada. seguimos. Pero la verdad que sí es emocionante lo que hacen en el laboratorio y sobre todo el empuje que le ponen y cómo se involucran desde lo social y, ¿no? y de acercar esto que hacen a la gente. Así que bueno, nada, más que Muchísimas felicitarte. gracias.